Saludos amigos de la Pepa en la geopolítica. De nuevo aquí con ustedes, después de haber pasado por el quirófano, donde se me extirpó el riñón izquierdo, donde tenía un cáncer. Ya estoy libre de cáncer y van a tener que aguantar la Pepa y a Tito por mucho tiempo. Tenemos dos invitados de lujo para iniciar este 2025. Sigfrido Reyes, dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hoy exiliado en México, fue miembro del gabinete y fue presidente del Congreso de El Salvador. Y tenemos también a nuestro directo amigo, escritor, profesor, Marcelo Caruso, de Colombia, asesor de el pacto histórico en lo que tiene que ver en los acuerdos de la paz para Colombia. Con ellos vamos a hablar sobre Trump en la geopolítica. Vamos a hacer una mirada profunda. ¿Qué será o qué nos depara el gobierno de Trump para América Latina ahora que él asume en el 2020, cuando los demócratas no fueron tan demócratas, sino que intensificaron la guerra a nivel mundial, y que Trump tiene la imagen de guerrerista, y vamos a ver si este no es tan guerrerista y no trae algo de paz al mundo. Muchas gracias y vamos inmediatamente a iniciar con Sigfrido, pero antes queremos decirle que a la persona se registren en la Pepa, le den me gusta y lo compartan, pero que no me manden los análisis por WhatsApp y me digan que debiste decir esto, sino analicen adentro de la Pepa y regístrense. Y tenemos una sorpresa. La Pepa se va a convertir en un referente no solamente de hablar de la geopolítica, sino también de economía y de cómo hacer negocio exitoso entre América Latina. Pero eso lo vamos a tratar después en otro tema. Vamos a iniciar inmediatamente con nuestro hermano Sigfrido Reyes, que tiene que salir después de la primera media hora que vamos a analizar, aunque vamos a interactuar los tres. Sigfrido, ¿qué tú crees que será el gobierno de Trump, que el próximo día 20 asume como presidente, y qué podemos esperar en América Latina? Y tú que estás ahí en México, muy cerca de él, y él ha anunciado aranceles de un 25% para México, pero además que tú estás cerca del canal de Panamá también, donde él plantea que el canal de Panamá debe ser otra vez de Estados Unidos. Vamos a ver qué mirada tú tienes para después entrar con nuestro hermano Marcelo Caruso. Pues primero que nada, Tito, enviarte un abrazo, celebrar tu recuperación en tu salud, desearte que esa salud se fortalezca cada vez más y que podamos contar con tu amistad y con tus análisis tan agudos sobre la realidad política, económica de nuestra región y del mundo, a través de esta plataforma que has creado como es la Pepa. Así que enhorabuena, lo celebramos. Gracias, hermano. Celebro también compartir pantalla y el espacio de la Pepa con Marcelo Caruso, un querido compañero latinoamericanista, militante de la sociedad y además un agudo analista de la realidad contemporánea. Mira, estamos a 72 horas de que el señor Donald Trump retorne a la Casa Blanca. Hay una expectativa a nivel global sobre cuáles serán sus primeras decisiones en el plano de la política exterior, en el plano de la economía mundial, porque Estados Unidos
sigue siendo la primera potencia económica, sigue siendo la primera potencia militar en el mundo, primera potencia financiera, y por lo tanto no es menor qué impactos pueden tener las decisiones del presidente de los Estados Unidos. Advertiría yo que sin haber llegado aún a la llamada oficina oval de la Casa Blanca, sin haber retornado, prácticamente Trump y su equipo han estado impulsando acciones de política global en las últimas semanas. Una de ellas, pues la estamos presenciando en tiempo real en estos momentos, como es el haberse alcanzado un acuerdo para un cese del fuego en ese genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino en Gaza y en los otros territorios palestinos ocupados. Se sabe que el equipo de Trump ha estado detrás de este acuerdo, de la mano, por supuesto, con el gobierno saliente de Biden. Esas son acciones concretas que me parece que van en la línea de Trump de ejercer el poder incluso sin antes haber llegado a la Casa Blanca de manera formal. Por otro lado, ha estado realizando anuncios o declaraciones que de alguna manera u otra han estado conmoviendo el tablero político y geopolítico mundial. Se propone recuperar para Estados Unidos o comprar para Estados Unidos o usurpar para Estados Unidos la isla más grande del mundo, que es Groenlandia, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados y que alberga yacimientos muy preciados de gas, de petróleo y sobre todo de las llamadas tierras raras, que son minerales que se ocupan en la industria de la defensa, la industria de la informática. Ha anunciado que quiere recuperar el canal de Panamá, como tú bien lo apuntabas, sabiendo que el canal de Panamá es un canal panameño que le pertenece al pueblo de Panamá, que lo recuperó después de una prolongada ocupación colonialista de Estados Unidos que se prolongó por casi un siglo. Hemos visto también anuncios, como tú mencionabas, de aranceles contra México, contra Canadá, en una, yo diría, ofensiva temprana. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que Trump llega o regresa a la Casa Blanca con una visión todavía más radical de que Estados Unidos está perdiendo y ha perdido terreno en el escenario global en las últimas décadas, que el avance de China se muestra incontenible y que si quiere que Estados Unidos mantenga la hegemonía que de manera indiscutible mantuvo en los últimos 30 años después del fin de la Unión Soviética, 35 años, y que de una manera u otra compartió con la Unión Soviética después del año 45 hasta finales de los 80, pues necesita replantearse una política exterior y una geopolítica que de una manera u otra, desde su perspectiva, le corte las posibilidades a China de seguir creciendo, no solo en materia de economía, sino que en materia de influencia global. China, sin duda alguna, es de lejos ya la segunda potencia económica del mundo, es la segunda potencia en gasto militar en el mundo, solamente después de Estados Unidos. Es una potencia tecnológico-científica. China está presente hoy en el espacio, está presente en los mares, está presente en los continentes, tiene inversiones por todo el mundo. Su papel dentro de la comunidad internacional y en los organismos internacionales es muy determinante. Entonces regresa con esa visión y acusa a los demócratas de no haber hecho lo suficiente para frenar a este ascenso de China. Algo que es totalmente discutible, porque de la administración Biden hemos visto acciones, decisiones totalmente enfocadas a confrontar a China. Pero en el discurso de los neoconservadores, pues nunca es suficiente. Y por supuesto también tienen en mente que hay una redistribución del poder
económico, político, militar en el mundo. Y que el ascenso de nuevas potencias, el ascenso de bloques, como es el caso del BRICS, de una manera u otra ponen en jaque esa hegemonía de los Estados Unidos. Hemos visto cómo Trump, de manera bastante agresiva, ha amenazado a los países BRICS si se atreven a crear una moneda alternativa al dólar para el comercio y las finanzas internacionales. Esa es una declaración de guerra prácticamente, porque más allá de toda la retórica, el eje central económico en estos momentos del BRICS es fortalecer el intercambio económico y comercial en base a sus propias monedas. Todavía no llegan al punto de una moneda común. Eso pues necesitaría de integración económica para poder hacerlo factible. Pero el uso de sus propias monedas ya es un hecho. Y eso es un golpe a la hegemonía del dólar. El dólar todavía prevalece en casi el 80% de las transacciones comerciales en el mundo. Pero la tendencia es a que baje. Entonces, mi querido Tito, estimados amigos, amigas que ven este programa, creo que la idea central con la que regresa Donald Trump es esa. Frenar a China y frenar la decadencia de Estados Unidos en el mundo, frenar la decadencia de su influencia en el mundo, porque sin duda alguna Estados Unidos ha retrocedido en su influencia en el mundo. Lo podemos ver en África, lo podemos ver en distintas partes de América Latina, en Asia, lo podemos ver también a partir de que Estados Unidos ha apostado por guerras que son causa perdida. Apoyar el genocidio contra Palestina creo que le costó a los demócratas, entre otros, la presidencia de los Estados Unidos. El apoyar de manera desenfrenada y sin límites a Ucrania, al régimen neofascista que gobierna Ucrania, en su esfuerzo de generarle una amenaza a Rusia, creo que también ha traído grandes costos para Estados Unidos en el mundo. Entonces, los neoconservadores, por no llamarlos neofascistas, regresan con una agenda muy agresiva que a la vez puede ser muy peligrosa, porque estamos hablando de enfrentarse a potencias que manejan arsenales nucleares, que manejan enormes recursos materiales, flotas marítimas, grandes fuerzas aéreas que también tienen participación en el control aeroespacial, en el control del espacio y del ciberespacio. Entonces, sin duda alguna que esta política agresiva, que hoy por hoy pareciera enfocarse en países débiles como es Panamá, como es Dinamarca, débiles en el contexto de las grandes potencias me refiero, o amenazar a México, pienso yo que esto puede escalar ya en el enfrentamiento con otras potencias de gran nivel a momentos muy peligrosos, que pueden derivar sin duda en riesgos enormes para la paz y por lo tanto para la vida en el planeta, porque estamos hablando de potencias nucleares. Rusia sigue siendo de lejos la primera potencia nuclear en el mundo. Tiene más misiles estratégicos que los Estados Unidos. Está desarrollando armas hipersónicas que han demostrado en semanas recientes que pueden alcanzar prácticamente cualquier parte de Europa y del mundo. China, pues tiene también su propia agenda en asuntos globales. Irán, por lo mismo, los países BRICS. Así que me parece que el lunes se inaugura una etapa de mucha incertidumbre, de mucha turbulencia y yo diría de grandes riesgos para la paz en este planeta. Vamos a ver, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí habría que ver el papel también que van a jugar otras naciones, como el caso de Corea del Norte, que aunque es una nación pequeña, tiene también poder nuclear y que puede también jugar un rol muy importante. Pero, como bien tú decías,
la situación es compleja y yo quisiera ver la mirada de Marcelo Caruso a esta situación, pero me gustaría que Marcelo Caruso ponga la cámara horizontal, porque la tiene vertical. Pero ahí como que no, bueno, ahí magníficamente bien. Vamos a ver Marcelo Caruso, la mirada que le da a la llegada de Trump y cómo puede afectar esto o beneficiar a América Latina en esta situación de Trump y en esta situación de guerra que vive la humanidad. Porque, querrámoslo o no, el mundo está al borde de una gran confrontación entre dos grandes potencias nucleares, en este caso Estados Unidos y Rusia. Rusia, que como bien lo decía Sigfrido, es la primera potencia nuclear del mundo, y que Estados Unidos ha estado llevando una guerra proxy en Ucrania con Rusia. Entonces me gustaría saber cuál es la visión que tiene nuestro hermano Marcelo Caruso sobre esta situación. Bueno, un abrazo, Tito, y también me sumo a la felicitación de que vamos a tener que aguantarte muchas décadas más. Digo, compartir contigo. En todo caso, de verdad, mucho para tu familia, tu compañera, tus hijos. Eso es fundamental. Y para los amigos de la República Dominicana. En todo caso, yo comparto plenamente lo que decía Sigfrido y también mi respeto por sus análisis y su función y su historia dentro del Frente del Farabundo Martínez. Creo que en el caso para mirar esta coyuntura, que es una coyuntura de transición, es una transición que sabemos de dónde parte más o menos, de un mundo en construcción de disputa de nuevos orden mundial y bipolaridades en desarrollo. Asia no sabemos muy bien cuál es la ruta y el horizonte que puede esperarse en unos 10, 20 años. La primera ruta que hay que tener clara y que con Trump va a ser hasta ahora una complicación mayor en lo estratégico es la crisis climática. Y la quiero incluir porque tenemos ese problema de que se nos olvidó que somos naturaleza, como decía Engels, y cuando analizamos esto, el factor climático aparece como secundario. Y cuando se ha incendiado medio Hollywood, Los Ángeles, y seguimos diciendo de que eso es un negacionismo frente a esto, no estamos viendo de que este va a ser un factor en años, y no sabemos cuánto, que va a determinar estallidos económicos, sociales y lógicamente producto de la crisis ambiental. Digo esto porque es importante mantenerlo en mente, porque ¿qué van a hacer los países? ¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Y qué van a hacer los pueblos frente a esta crisis? Es lo que hay que tratar de prever y organizar en un sentido de solidaridad, de acción colectiva. ¿Qué es lo que le toca a América Latina en esta situación que estás hablando? Todos estos globos y agresiones torpes, quería decir uno que ha realizado Trump, inmediatamente lo que está generando una mayor necesidad de integración latinoamericana para actuar en esta disputa del orden mundial como un factor con cierta autonomía, con cierta posición propia, en los temas concretos, en todo, desde la construcción de paz y superación de guerras que son los que nos van a acompañar, yo creo, por mucho tiempo, porque es la forma de distraer, ¿no?, las crisis de cada uno en su intento de reconstruir sus fuerzas. La guerra siempre ha sido un factor de estímulo en la economía, de avance de la economía y las nuevas tecnologías. En ese sentido, la integración latinoamericana tiene que ser un eje a debatir mucho. La CELAC
que es un órgano que poco hace, igual que el Consejo de Seguridad, porque está determinado por el derecho al veto de cualquier país, tendrá que pronunciarse frente a estas cosas. Y Colombia le llega a la CELAC de Honduras. En marzo va a pasar el gobierno colombiano a manejar la CELAC. Y ahora la CELAC son discusiones que no se entera muy poca gente de lo que así se discute, y aún con la CELAC social, que se ha estimulado y creado cuando esa dirección o presidencia pro tempore de la CELAC la tiene un gobierno progresista, como ha sido el caso de Honduras. Y va a llegar a Colombia, y esto nos va a ayudar a decir que en América Latina hay 6, 7 gobiernos que frente a tal o cual situación han presentado en la CELAC una propuesta, un proyecto, una protesta frente a todos estos abusos que mencionaba Wilfrido de las declaraciones. Pero Trump, como buen comerciante que es, negociante, empresario, sabe que puede tirar un globo por aquí y lo que está negociando es en Gaza. O dice que se va a quedar con el Golfo Pérsico y está negociando con Venezuela para ver si logra que dejen de venderle el petróleo a China o a Rusia y se lo vendan a él. En su mirada de recuperar la fuerza como de Estados Unidos, del gran imperio que dominaba el mundo, todo lo que pueda ayudar a eso, así sea transitoriamente, es lo que él juega. Un ajedrez, en eso es muy inteligente. Acaba de reunirse con Xi Jinping y dice que ha sido una reunión enormemente favorable para los dos. Y usted dice, hombre, ¿cómo? ¿Qué le pasa a este señor? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Y tiene mareado a medio mundo. Europa asustada porque le dice que no le va a dar plata para la guerra, el neofascista sus propuestas, una ultraderecha nacionalista, digámoslo así. ¿Y quiénes lo contradicen dentro del sistema? Hay una lucha dentro del sistema que es bastante imprevisible para años atrás para nosotros. Que la globalización neoliberal, manejada por los globalistas de la capital financiera, donde el mundo ya es una unidad, el capital flota por encima de los estados y sus gobiernos, y están haciendo el dinero y el imperio a través de ese capital y de las nuevas tecnologías que están trabajando y disputando. Entonces, ¿cómo así? ¿No era que el mundo ya era neoliberal y se había acabado la oposición al capitalismo neoliberal, que es una fase, no es que sencillamente hay un capitalismo bueno, no, esta es la fase del capitalismo, y nos aparece una regresión, algo así como si nosotros, en nuestras causas transformadoras, en los gobiernos progresistas, dijéramos que tenemos que volver al estado keynesiano, y no, porque seguramente hasta serían muchas cosas un pequeño progreso, pero también sabemos cómo terminó el estado keynesiano, con un estado de malestar y demás. El capitalismo está teniendo una regresión interna de un país que es el corazón del capital financiero, de las nuevas tecnologías, de todos los Bill Gates y demás, y George Soros, y ahora le aparece una corriente para decir tenemos que volver a ser la gran país del mundo, que dirigía el mundo, que lo conquistaba, que lo orientaba culturalmente, económicamente y todo lo demás, y militarmente. Y en todos esos tiene dificultades. Y creo que eso es uno de los grandes dilemas que vamos a ver, que también afecta enormemente al capital financiero. Porque ¿quién se pone a invertir hoy en el Golfo de México petróleo si le anuncia que le van a hacer una guerra para cambiarle el nombre? Que no deja de ser chistoso el asunto. La Claudia Sheinbaum le dijo, se llamaba el Golfo de los Americanos Mexicanos o Golfo de la América Mexicana, creo que era el nombre original, y le sale un poco a tomarlo en chance, porque no se puede tomar en serio eso. Si esa es pero lo que hay que preguntarse es qué hay detrás de eso. ¿Qué está discutiendo? ¿El petróleo del Golfo? ¿Es eso lo que está discutiendo? Y que habla del nombre y lo que busca es asegurar ese petróleo, el petróleo de Venezuela. Bien, creo que yo, viendo esta situación, tenemos un escenario donde hay que tener una apertura
apertura de mente para todos los gobiernos, analistas y pueblos, para entender que ni Trump es el gran nacionalista transformador como le ha hecho creer a los obreros excluidos y farmers de Estados Unidos que votaron por él, que antes votaban por los demócratas, que le hizo creer que en ese volver al gran Estados Unidos va a ser un aumento permanente en nivel de vida, como tuvieron mucho tiempo, pero tampoco que los demócratas ya no son en nada los pacificadores y los que buscaban, sí, dominar el mundo, pero con ciertas líneas democráticas de Estado de Derecho. Lo que ha hecho Trump, Biden, en liquidar el derecho internacional, permitir lo que se ha decidido y se ha hecho, que llega al extremo de que un gobernante ahí bastante complicado y bastante criticado por los orígenes de sus finanzas, como el de Ecuador, se lleve por delante una embajada, el embajador, y no pase nada. Y mientras tanto que a un gobierno como el de Venezuela, porque tienen discusiones en temas electorales, le montan un bloqueo como el que mantienen a Cuba. Hubo una medida de Biden de sacar a Cuba de la lista de países terroristas, algo que había pedido el gobierno de Gustavo Petro. Pero eso es simbólico, porque las medidas que hacen bloqueo económico, financiero y demás, comercial, están en pie todas. Y Biden agrandó y agregó sobre las que ya había puesto. Entonces, el que se quiera creer quién es el bueno, quién es el malo, cuál es la medida buena y cuál es la medida mala, aquí hay que mirar como decía Karol Kosick, superando, ¿no?, en esa mirada superficial de la realidad y ver qué es lo que hay adentro. Dejar de ver la cáscara para entrar en contenido. Y eso es lo que debe hacer un pensamiento crítico. Hasta ahí. Bien. Muy buen análisis de ambos compañeros. Ya a esta primera etapa está llegando a su final. Vamos a darle los micrófonos y la cámara a Sigfrido para que se despida y después vamos a continuar en la segunda etapa de la PEPA analizando la situación de Colombia y profundizando también en América Latina aún más sobre este tema de geopolítica y la paz en Colombia, que desde aquella guerra de los 1000 días que se dio a principio del siglo XIX y después con la muerte de Gaitán, Colombia ha vivido una situación de confrontación hasta ahora que llega Petro y plantea la paz en Colombia. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle los micrófonos y las cámaras a Sigfrido Reyes para que se despida de esta primera parte. Bueno, reiterar lo que decía en mi primera intervención. Estamos entrando en una etapa de gran incertidumbre. Todo lo que conocíamos como un mundo basado en el derecho internacional, en instituciones que se respetan, que sus decisiones se acatan, pues eso ha quedado en la historia. La posibilidad de que entre las grandes potencias se den roces y peor aún guerras es algo que no se puede descartar en estos momentos. Ahí estamos en una ruta de colisión y esperaríamos que a pesar de todo este tono agresivo, belicista, absolutamente prepotente e irrespetuoso con que llega esta administración a Washington, pues dentro de ella también pueden existir algunas voces de moderación, de contención. No soy tan optimista en ello, pero tendría esa esperanza. Eso no significa que la administración que está saliendo sea una administración apegada a los valores de la paz, del respeto, al derecho internacional, a la soberanía de las naciones. Suficiente
Hemos visto en estos últimos 4 años de cómo la administración Biden prácticamente desencadenó una guerra en Europa, la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, como lo decías tú al inicio, como una guerra proxy en Ucrania, donde los que se mueren son ucranianos y rusos, pero la agenda es la agenda que impuso Estados Unidos y los grupos más belicistas dentro de la Europa, dentro de la OTAN. Entonces, esa es una situación que al menos retóricamente Trump ha dicho que la va a frenar. Evidentemente no lo puede hacer en 24 horas, como de manera demagógica lo ha ofrecido. Pero creo que el reconocer que no pueden ganar esa guerra, que esa guerra es una sangría también para las mismas finanzas de los Estados Unidos. Al momento le han entregado $65,000 millones al régimen de Kiev en armas y apoyo financiero. Eso pudiera hacer que alivie ese foco de tensión. Evidentemente tendrán que reconocer que hay una situación en el terreno que no se puede obviar. Y el hecho de que varias provincias de rusoparlantes y de tradición rusa hayan decidido ser parte de la Federación de Rusia, difícilmente eso tiene vuelta hacia atrás. Y luego está el tema de Palestina, no es el único, pero por supuesto quizás es el más dramático. Ahorita mismo están llegando informaciones de que el gabinete o el gobierno sionista podría aprobar en las próximas horas el acuerdo de cese al fuego, sujeto a que Netanyahu expresamente se comprometa a volver al genocidio unas semanas más adelante. Es decir, Israel consigue el objetivo de recuperar la libertad para sus ciudadanos que están en manos de la resistencia palestina, pero inmediatamente después vuelve la matanza, vuelve la destrucción en Gaza. Y hay algunas versiones en el sentido de que la futura administración de Trump de alguna forma u otra estaría convalidando estas intenciones, y peor aún, dándole al sionismo carta blanca para anexionarse todo lo que es la Cisjordania, o sea, la llamada Ribera Occidental, donde está asentada la autoridad palestina. Como vemos, es una situación extremadamente compleja, extremadamente riesgosa. Hay intenciones también dentro de la administración en contubernio con Netanyahu y sus halcones de acelerar algún tipo de agresión contra Irán, lo cual pues desataría un conflicto de proporciones todavía mayores en esta zona del mundo. Y por lo demás, creo que en América Latina tenemos que estar muy atentos. Como decía el compañero Marcelo Caruso, la CELAC debería dar muestras de vida, pronunciándose claramente en estos momentos en respaldo a la soberanía de Panamá sobre el canal y del pueblo panameño. No hemos visto esa postura. Esperaríamos que se conozca pronto, ¿no? Porque creo que tocar a Panamá igual es tocar a cualquiera de nuestros países, y cualquiera de nuestros pueblos tiene derecho a resistirse y a denunciar semejante política neocolonial. En fin, mi querido Tito, estimados amigos, amigas, Marcelo, no puedo sino decirte que vienen momentos muy complejos, no exagero, vienen momentos de gran incertidumbre y de enormes riesgos, y que sin duda alguna el tener posiciones comunes en América Latina y el Caribe puede ser un buen escudo de defensa frente a todas estas amenazas neocoloniales, guerreristas, imperialistas, hay que decirlo con su nombre, que de lejos se ve que trae esta nueva administración, y que aunque en retórica supere a la que está saliendo, pero también debemos de constatar que no son ningunas palomas
quienes han estado gobernando en Washington estos últimos 4 años. Gracias, Sigfrido. Y vamos a hacer un corte para volver a entrar ya hablando con nuestro directo y querido amigo Marcelo Caruso. Y aquí vamos a profundizar ya en el tiempo que nos queda sobre el tema de Colombia y América Latina con Trump. Quiero decirle a los amigos oyentes o a los amigos televidentes o a los amigos que se sintonizan a la Pepa en la geopolítica, que por favor se registren, le den me gusta y lo compartan si este programa es de su agrado. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar con Marcelo Caruso.